temas calientes de la disputa electoral. Uno es Venezuela. Miguel Ángel Pichetto, candidato a vicepresidente por el oficialismo, sostuvo en una entrevista en los últimos días que Maduro es un dictador, pero Chávez no lo fue. Estamos en comunicación telefónica con Víctor Mijares, politólogo venezolano, un especialista en relaciones exteriores y en petroestados, para entender puntualmente cuánta precisión hay en esa afirmación. Muy buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por atendernos. Hola, Luciana. Buenas tardes. Siempre un placer hablar con ustedes. Bueno, a ver, ¿cuánto hay de cierto en esta idea de que Maduro es un dictador, pero Chávez no lo fue? A ver, las necesidades de comunicación de los políticos son siempre muy diferentes a las de los politólogos. Entonces, los políticos pueden decir cosas más espectaculares que nosotros, los politólogos, que somos un poquito más aburridos al momento de hacer definiciones, ¿no? Porque, bueno, vivimos de esto. Entonces, lo que habría que tomar en cuenta es lo siguiente. La democracia no es un switch, no es una cosa que está encendido o apagado, sino que puede haber distintos niveles de calidad de la democracia. Claro. Venezuela gozó de niveles relativamente altos para la región latinoamericana en cuanto a calidad de la democracia desde 1959 hasta el 99 aproximadamente. Fueron 40 años que podría decirse que fueron un periodo, digamos, de oro de la democracia en Venezuela, porque el país históricamente había estado siempre bajo el gobierno de hombres fuertes. Ahora bien, hay un primer punto. Yo he identificado al menos, Luciana, 4 puntos de quiebre en la democracia venezolana. Sí. Ese primer punto de quiebre es precisamente 1999, es la llegada de Hugo Chávez. Hugo Chávez no destruyó la democracia venezolana de un día para otro. No fue un golpe de Estado, no fue una revolución sangrienta, no fue una toma del poder a través, digamos, de un asalto militar, sino que, como todos sabemos, llega al poder democráticamente por la vía del voto. Ahora bien, a partir del 99 comienza un proceso que ya lleva 20 años de degradación de la democracia venezolana, con lo cual no podría decir que si bien los niveles de calidad de la democracia o de menor autocracia, menor autoritarismo durante Chávez eran completamente diferentes, o eran muy diferentes a los niveles a los que ha caído actualmente con Nicolás Maduro, no se puede desentender un líder del otro. Recordemos una cosa. Víctor, antes de que avances en ese análisis, es muy significativo lo que señalabas de que el 99, con la llegada de Chávez, es el primer quiebre de ese camino democrático de Venezuela, por lo menos en la calidad democrática de Venezuela. Sí, sí. Tenemos un gráfico, ¿no?, que compartiste conmigo, si lo podemos mostrar, a ver si lo tenemos a mano, donde se ven esas curvas, comparando Venezuela con Venezuela es el verde, el rojo es América Latina, si no me equivoco, vos dirás. Sí, el promedio de América Latina. Y el azul es el promedio de la región de América... ¿De dónde? No, el Caribe. Es el de, digamos, que compartí contigo, la línea azul es la Argentina. Argentina, bien. Que lo comparé con ustedes precisamente, digamos, para que se tenga una mejor idea en perspectiva, ¿no?, de qué estamos hablando. Y se darán cuenta que efectivamente en el 99 viene un descenso importante, claro, que ha sido continuo. Sí, la región se mantiene más o menos estable, pero desde el 99 Venezuela va en picada, ¿no? Venezuela va en picada. ¿En qué punto podríamos decir que efectivamente Venezuela deja de ser una democracia o deja de ser al menos una forma autoritaria con competencia electoral? Es decir, cuando ya deja de ser competitivo. El punto de quiebre más importante es entre el 2012 y el 2013. Y es precisamente en 2013, con la llegada de Nicolás Maduro, cuando se comienza a cuestionar seriamente, de forma ya con mayor contundencia, con mayor evidencia, que efectivamente el sistema electoral venezolano no es transparente, claro, que hay ventajismo, que hay efectivamente ciertas condiciones como para decir que el sistema es autoritario. Víctor, este cuadro que mostrábamos con las distintas líneas representando a Argentina, América Latina y a Venezuela, ¿tiene en cuenta como variable para sopesar la calidad democrática el régimen electoral y su transparencia? Sí, sobre todo eso, sobre todo la transparencia en los procesos electorales, el ventajismo o no ventajismo por parte de los gobiernos, la capacidad beligerante que puedan tener los grupos opositores, y es, digamos, básicamente lo que demuestra este índice de democracia electoral. Si vemos otros índices, por ejemplo, de libertades económicas o índices de democracia liberal, claro, es aún mucho peor. Pero quise ser, digamos, lo más comedido posible para que se viese esa caída
que en un primer momento te darás cuenta que es bastante inclinada, es bastante abrupta la caída. Sí, sí. Luego tiende a estabilizarse, porque hay que decirlo, Hugo Chávez tenía una capacidad de movilización carismática muy importante, que no la tiene Nicolás Maduro. Claro. Pero además contaba con otro elemento. Hugo Chávez gozó entre el año 2013 y el año 2011-12, gozó de la mayor bonanza petrolera que ha vivido Venezuela en toda su historia. Entonces estamos hablando de un líder carismático con un flujo de caja casi infinito. Cosa que es completamente distinta en el caso de Nicolás Maduro, que no tiene el carisma de Hugo Chávez, ni de lejos, y tampoco cuenta con la billetera de Hugo Chávez. Entonces estamos viendo que efectivamente Nicolás Maduro, para hacer sobrevivir al chavismo, pasa una fase mucho menos electoral de la revolución. Eso no quiere decir que Hugo Chávez haya sido un demócrata. Claro. Solamente que Hugo Chávez podía competir y podía ganar porque tenía los instrumentos para ganar. Claro. Y sin embargo, aún siendo competitivo, desde ese punto de vista, vemos cómo efectivamente fue poco a poco erosionando la democracia venezolana. Víctor, la variable de violación de los derechos humanos, que quedó muy claro en el informe Bachelet de las últimas semanas, es tenida en cuenta para analizar también esa curva de decadencia de la calidad democrática en Venezuela. ¿Fue menos represor el Estado venezolano bajo el régimen de Chávez que bajo el régimen de Maduro? En esta curva en particular que estás mostrando no es tomada en cuenta porque solamente se toma en cuenta factores electorales. Cuando pasamos, no te envié esa gráfica, pero cuando pasamos a índices de democracia liberal o represión o índices que miden la represión de los estados, vamos a ver una caída abrupta a partir del 2014, que es el primer momento en el cual hay una represión masiva. Vemos las primeras, masacres en las calles de las principales ciudades de Venezuela bajo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro efectivamente ha sido mucho más represor que Hugo Chávez y eso tiene que ver, entre otras cosas, porque ha necesitado reprimir mucho más que Hugo Chávez, por los dos factores centrales que estábamos hablando. Un factor ideológico, un factor carismático, intangible, y otro muy tangible, que eran los recursos petroleros con los cuales Maduro no cuenta, al menos no en la cantidad en la que contó Hugo Chávez. Claro, condiciones adversas que lo obligan a ejercer el poder de una manera más férrea y menos democrática, bordeando el delito y la violación de los derechos humanos. Víctor, la última cuestión: se ha sostenido que la revolución bolivariana llevada adelante por el chavismo generó o buscó generar mayor equidad. En esos términos, una democracia liberal que también tiene que obtener equidad entre sus ciudadanos. ¿Cómo dirías que estuvo el chavismo comparado con Maduro? A ver, ¿te refieres a la fase del chavismo con Chávez y el chavismo con Maduro? El chavismo con Chávez en el sentido de buscar, condiciones sociales más igualitarias entre los ciudadanos de Venezuela. Sí, sin duda alguna, durante la época de Chávez, precisamente por ese enorme boom petrolero, hubo mayor acceso a servicios públicos, mayor acceso a ciertas condiciones incluso de equidad social. Algunos indicadores venezolanos lograron mejorar y mantenerse precisamente porque existía una cantidad importante de recursos. El problema de fondo en el chavismo, que es un problema de fondo estructural de Venezuela, ojo, pero que el chavismo lo ha exacerbado, es la alta dependencia a los recursos naturales. Antes el petróleo, hoy en día petróleo, gas, oro, coltán y una serie de elementos minerales estratégicos que explota Venezuela. En ese contexto, Venezuela no dio el salto y el chavismo no tuvo ningún tipo de interés de dar el salto de ser el país rentista a una economía diversificada. Claro. El interés en ese sentido tiene que ver también con la filosofía detrás de la revolución bolivariana y del socialismo del siglo XXI. Y es básicamente la del Estado benefactor que tiene la capacidad de sostener a su sociedad a partir de la explotación de recursos naturales. Pero los recursos naturales, como todos los latinoamericanos sabemos, son volátiles. Y lo que pasó en Venezuela es que efectivamente esa idea de la maldición de los recursos está perfectamente retratada en el caso venezolano. Claro. Hoy en día, Nicolás Maduro está heredando un sistema decadente precisamente porque Hugo Chávez no hizo los ajustes macroeconómicos que tenía que hacer para diversificar la economía. Bien. Caen los precios, cae la productividad y Maduro hereda un sistema que es menos gobernable y lo obliga a ser más autoritario y más represivo. Muy claro, Víctor Mijares, muchísimas gracias por estas precisiones sobre Venezuela. Muy buenas tardes. Siempre a la orden, buenas tardes. Bueno, ya llegamos casi al final de la repregunta Noticias a Fondo. Está